nos dimos cuenta, ¿no? Que llevamos desde 2020 haciendo webinars y ahora ya llevamos pues medio año haciendo formaciones, ¿no? Distintas sesiones de formación. Y resulta que, bueno, pues que pese a que progresivamente es que hemos ido incorporando muchas funcionalidades dentro del CRM y demás, ¿no? Uno de los elementos que acostumbra a salir, ya sea vía preguntas en el foro de soporte, ya sea vía las sesiones que hacemos con vosotros, ¿no? De manera más individual o vía proyectos, ¿no? Uno de los elementos que nos acostumbráis a consultar bastante es todo lo relativo al uso de los calendarios en el CRM, ¿no? Y luego, por otro lado, la posibilidad de sincronizar y no sincronizar, si existe o no existe y cómo hacerlo, ¿no? Y todo lo relativo un poco a los dashlets, que también vamos a hablar, de los cuales también se va a hablar hoy, ¿no? Es un poco un gran desconocido, o nos parece muy a menudo que es un gran desconocido y que ni siquiera tenéis como muy presente en el día a día pues, de su existencia, ¿no? Más allá del alcance de lo que se puede hacer con una cosa u otra, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento, ¿no? Precisamente es que tengáis una visión, ¿no? De los distintos calendarios que existen en el CRM y cuál es la funcionalidad un poco o la orientación de cada uno de ellos, ¿no? También en relación a los dashlets, qué es lo que hay, ¿no? Y un poco pues esto, ¿no? Que no es tanto que sea algo, o sea, no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo, sino que la idea, ¿no? Es precisamente darle, pues bueno, esa cobertura, ¿no? A una serie de elementos que hasta el momento, ¿no? Pues sí que tenéis reflejado en diferentes apartados de la wiki cuando nosotros cuando estamos hablando, ¿no? Pues bueno, de distintas funcionalidades y hacen referencia, ¿no? O sea, o esas funcionalidades se reflejan después también en un calendario, ¿no? Pues esto sí que está, ¿no? Pero bueno, no teníamos un poco pues este elemento también más visual y explicativo, ¿no? De lo que es del uso, ¿no? Y un poco con una visión de, vale, ¿qué hay? O para que también un poco situéis, ¿no? Pues que no hay un solo calendario y hay diversos, como os va a explicar un poco Javier hoy, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener a Belén en el chat, ¿vale? Entonces, recordad que todas las consultas que tengáis las podéis ir formulando ahí, que las resolveremos todas al final de la sesión, de la explicación de Javier, y que, bueno, pues nada, que esto que lo podéis ir canalizando por esa vía y trataremos un poco al final de darle respuesta, ¿vale? Tened presente que, pues eso, mañana tendréis también a disposición el vídeo de la sesión, como siempre, y que habrá, pues, luego volvemos con el recordatorio para los rezagados que llegan un poquito más tarde, pero que tendréis, hay webinar en unos días, el día 17 tenemos webinar previsto, vais a recibir la convocatoria a finales de esta semana para quienes estéis interesados e interesadas en participar, y que en el mes de julio haremos sesión de formación, que también recibiréis convocatoria, pero no habrá webinar, es decir, como ya empieza el periodo más de vacaciones y demás, haremos solamente formación durante el mes de julio y no haremos webinar, ¿vale? Entonces, quedan 2 convocatorias pre-veraniegas y a la vuelta pues volveremos sí con algunas novedades y con alguna nueva funcionalidad, así que para, bueno, pues empezar un nuevo curso con... Pues nada, agradecerle a Javier la preparación de la cosa, el haber aglutinado, como digo, todo esto que no estaba hasta ahora recogido, digamos, ni en presentación ni en un espacio bueno, pues esto, ¿no? Virtual, ¿no? Para que lo tengáis así a disposición también y lo podáis utilizar con demo incluida. Y nada, ya está, que esperamos que os sea muy útil. Pues nada, cuando quieras, Javier. Perfecto, pues arrancamos. Antes de nada, gracias por estar aquí. Mi intención es que todas nos llevemos alguna cosa que nos sirva y tal y como os decía, hoy no vamos a ver nuevas funcionalidades, sino lo que hemos pretendido es recoger algunas que ya existen, sobre todo las que llevan el apellido de calendario y explicarlo de forma que entendamos cuándo os va a resultar más útil hacer uso de un calendario o de otro y qué posibilidades hay, ¿vale? Si me permitís, voy a compartir pantalla y Belén, si me confirmas
Ahora cuando comparte la presentación, que se ve todo bien. Sí, vemos tu pantalla. Perfecto, perfecto, pues gracias. Vale, pues sin más empezamos, ¿vale? Como os decía, con este objetivo de que lo que expliquemos os sirva para vuestro día a día, así hemos planteado la formación y así empezamos. Vamos en el momento de crear la presentación, creo que nos va a ayudar a todas. He separado las explicaciones en 3 bloques. En el primer bloque hablaremos de Dashlets y haremos una pequeña demo al respecto, así como en el bloque 2 veremos calendario de actividades y calendario laboral, que va muy de la mano, y en el bloque 3 también veremos calendario de recursos y de plazas, que también están muy vinculados unos con los otros y hace más sentido verlo de esta forma. Y al final de cada bloque me he preparado un poco de demostración para esto que hemos visto en diapositivas, un poco estático, verlo de forma más práctica, ¿de acuerdo? Y un pequeño juego, unas pequeñas preguntas, ¿vale? Ahora la respuesta la veis tapada, ahora no vemos la respuesta a las preguntas, estas 2 preguntas que vamos a ver ahora. Os emplazo al final de la sesión, ver si somos capaces de, con lo que hemos visto y las demostraciones que habremos visto, si podemos dar respuesta a estas 2 preguntas. Una de ellas es, cuando te conectas al CRM, una pregunta que podrías tener a primera hora de la mañana es, ¿tengo llamadas planificadas para hoy? Y también otra de las cosas que miraremos de responder es qué disponibilidad tiene el resto del equipo y para verlo de una forma ágil. Cuando hablamos de disponibilidad nos referimos a la jornada laboral que puede tener cada persona del equipo. ¿De acuerdo? Ahora no vemos las respuestas, lo vemos al final de todo, ¿de acuerdo? Y en el chat os preguntaré cada una que me diga, lo habremos visto en la presentación, ¿qué os parece que es la mejor forma para para responder a estas preguntas? Para humanizar un poco la formación, porque también es importante, una cosa intrínseca en todo lo que vamos a ir viendo es que estos elementos que vamos a ver hoy, no todo el mundo que hace uso del CRM los va a utilizar de la misma forma, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Sobre todo la parte de los dashlets es la capa de personalización que cada usuario del CRM puede hacer a su instancia, a su sesión, ¿de acuerdo? Y para escenificar esto y para ver ejemplos un poco más claros que nos ayuden a todas a entender, me he imaginado a Laura, que es una trabajadora social de la entidad. A ella como subrayo le interesa ver información de llamadas, de valoraciones, de seguimientos y saber la jornada laboral del resto del equipo. Y por otro lado tenemos a Rosa, que se encarga más de la gestión interna y contabilidad de la entidad. A ella le interesa tener muy controlados todo lo que son las reservas pendientes, impagos y sobre todo hacer la gestión de las plazas del centro, ¿sí? Como veis, 2 personas, mismo CRM, pero diferentes necesidades cada una de ellas. ¿Vale? Pues esas son las 2 personas que durante la presentación iremos viendo algunos ejemplos para que nos pongamos en la necesidad de cada una de ellas. Y empezamos con lo que es el primer bloque, lo que es este nombre tan raro de los dashlets. Ahora vamos a ver qué son los dashlets. He hecho esta captura de pantalla porque esta es la captura de pantalla de un CRM virgen, el primer día. Esto es lo que te encuentras al conectar al CRM. En la banda de la derecha tendréis este dashlet que todas habréis visto alguna vez, imagino, que es el de las noticias de SNG CRM. ¿De acuerdo? Pues los dashlets son cajitas de información que podemos personalizar. Información del módulo de llamadas, del módulo de reuniones y del módulo de tareas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos son los dashlets, cajitas de información que ponemos en la página de inicio de cada uno de nosotros como usuarios del CRM. Y cada usuario del CRM
puede personalizar, añadir, quitar o modificar los suyos propios. Aquí en la parte que estábamos viendo, ahora después lo veremos en movimiento en la demo, pero añadir nuevos layers, tenemos un botón de acciones donde podemos añadir todas las cajitas de información, los dashlets que nos permite el CRM. Cada módulo tiene su cajita de información que tú puedes incorporar en tu página de inicio si así lo deseas. También puedes crear nuevas pestañas, para que podrías tener diversas pestañas en función de, por ejemplo, de la parte de atención directa o de la parte de economía. Te puedes organizar estas cajitas de información en modo pestañitas, si es que tuvieses muchas, y editarlas para eliminarlas simplemente. Un detalle importante de los dashlets en el momento que los añadimos sin más es que muchos de ellos, por no decir todos, están concebidos, se entienden, por eso siempre empiezan con mis tareas, mis llamadas, porque lo que están preconfigurados los dashlets es para mostrar solo los registros de información de cada uno de los módulos en los que tu usuario esté asignado. ¿De acuerdo? Esto es un detalle importante, porque es una configuración que podemos quitar, y veremos que Rosa los ha quitado, pero por defecto funcionan así. Lo que te van a mostrar por defecto los dashlets es la información en la que tú eres usuario asignado, ya sea de personas, ya sea de seguimientos, ya sea de valoraciones, etc. Aquí vemos a Laura, como veíamos al principio, a Laura le interesa mucho la parte de atención directa. Ella se ha creado un dashlet donde se ven mis valoraciones, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene ese check activado de que tienen que ser registros que ella esté asignada, y ha añadido una modificación, un filtro en la que solo quiere ver las valoraciones en estado en curso, ¿de acuerdo? No otras, solo las que están en curso, porque para ella significa que son las que tiene que seguir trabajando. En seguimientos también ha añadido un filtro a más de que sean suyos como usuario asignado, que son los seguimientos pendientes de programar. ¿De acuerdo? Esto también, en este ejemplo que estamos viendo, también he añadido esta modificación. Y así como las llamadas, simplemente ha mostrado las salientes y que están planificadas. ¿De acuerdo? De esta forma tienes los cuadraditos de información, la información mínima que a ti te interesa ya para articular y para aparecer el día. ¿De acuerdo? Por eso que cada una de nosotras, del uso que haga del CRM, pues muy probablemente tendremos páginas de inicio diferentes. Y por su lado, Rosa ha incluido en su página de inicio el dashlet de pagos, ¿de acuerdo? Pero ella ha desmarcado los pagos, no tienen que ser pagos que ella esté asignada, ella quiere ver todos los pagos que tenga la entidad, pero como impagados, ¿de acuerdo? De esta forma, fijaros que como usuario asignado, pues hay diferentes personas, pero ella es la persona responsable de velar por estos impagados, con lo cual ha modificado el dashlet de pagos y le ha renombrado el título y ha modificado estos filtros, ¿vale? Lo mismo ha hecho con reservas y con otras reservas pendientes. Ha modificado estos dashlets para que se muestre la información que a ella le interesa ver a primera hora de la mañana cuando se conecta en el CRM. Y aquí estamos viendo uno de los puntos de interconexión de todo lo que vamos a ir viendo hoy, un dashlet que resulta ser también el calendario de actividades, que veremos después. Pero aquí el calendario de actividades está dentro de un dashlet del tipo de los que estamos viendo, ¿de acuerdo? Estos son cajitas de información que para Rosa esto es lo primero que ve al conectar al CRM de primera mañana. Vamos a ver dos tipos de dashlets un poco diferentes de los que hemos ido comentando, que son los estándares, los que nos dan información de los módulos de CRM. Por ejemplo, vamos a entender un poco mejor el famoso dashlet de las noticias de Sinergia CRM. Es un dashlet que, después lo veremos en la demo, tiene un enlace a un sitio web. En concreto es este sitio web de nuestra página web. ¿De acuerdo? ¿Y por qué os hablo de este dashlet? Porque este dashlet, si a vosotros os resulta de interés,
tener en cuenta que podéis añadir cuadraditos de información específicos para vosotras, en los que también, desde páginas externas al CRM, podéis añadir visualmente información en esa página de inicio que estamos viendo. En esto hay algunas entidades que son bastante creativas y han incorporado que si una intranet o que si diferentes elementos externos, ¿de acuerdo? Pues esto nos da la posibilidad de incluir en la página de inicio en el CRM información externa. Y un ejemplo de ello también es que después insisto, lo veremos en la demo después, aquí lo que hemos hecho es añadir también un enlace público de sinergia DA, ¿de acuerdo? Entonces esto nos permite ver un cuadro de mando en el que tuvieses algunos indicadores clave que te interesa controlar pues de una forma muy visual y muy fácil, ¿de acuerdo? Pues crear un dashlet de tipo sitio web en el que solo tenemos que indicar un enlace también nos permite incluir elementos como estos, que son informes de sinergia DA. Perfecto. Pues saltamos a la demostración y vemos estas cosas que estábamos comentando, que seguro que nos ayudan. Esta es la página de inicio que estábamos viendo. Estamos viendo el CRM de demo. Toda la información está aquí, es ficticia. Y destacar lo que estábamos viendo. Por ejemplo, el dashboard de las noticias simplemente es una visualización de esta página de aquí. Y esta página de aquí, si yo abriera una ventanita y navegara a esta página, veríamos que es una página tal que esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué os doy este ejemplo y por qué le vemos las tripas a este elemento? Porque yo creo que también si esto encaja y esto resuelve alguna necesidad que tengáis vosotras para justamente esto que os decía, no quizás toda una intranet, pero sí alguna página de noticias o de elementos de avisos, etcétera, son elementos que podéis crear en vuestra página web, incorporar fácilmente al CRM, pues en forma de un dashlet que cada usuario del CRM se podría crear, ¿vale? Es algo interesante. Y los enlaces que hemos visto de Sinergia DA, en Sinergia DA cuando haces un informe público, tienes este botoncito que tenemos aquí al final. Quiere decir que es un informe público que copiando este enlace, lo copio, hago clic. Si yo vengo a mi página de Dashlets, haciendo acciones a agregar dashlet de tipo web, aquí simplemente añadiendo este enlace veríamos que se añade un dashlet con el informe de Sinergia DA. Lógicamente el informe, si solo es un cuadradito, pues va a ser más agradable de ver. En este caso el informe no está preparado para meterlo en un dashlet, con lo cual tiene un montón de paginación. ¿Vale? Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Daros cuenta que al final los dashlets también tienen un límite de visualización determinado. ¿Sí? Los que son de tipo registros, en su parte de configuración, tienes la forma de decir cuántas filas vas a mostrar. ¿De acuerdo? Esto es por lo vertical del dashlet de datos. Y en cuanto a lo horizontal, pues aún es una restricción mucho más fija porque no se puede ampliar. El dashlet simplemente puede ocupar este espacio que estás viendo aquí. Con lo cual, esta página de Sinergia CRM de noticias, la particularidad que tiene cuando hemos creado esta página es que le hemos dado unos anchos determinados para que quepa bien en el dashlet. ¿Sí? Vale, pues esto es lo que quería ver en esta parte de la demo con vosotras, acabar de ver estos elementos y saltamos a la presentación y seguimos a partir de aquí. Ahora vamos a entrar en el segundo bloque, ¿de acuerdo? El bloque que de alguna forma tiene más miga de la sesión porque es el calendario de actividades, ¿vale? Y comenzar a entrar en la zona de aclarar qué quiere decir esto de que hay varios calendarios, ¿sí? Vale, pues empezamos a hablar por el calendario que
pensamos que es el principal, ¿sí? Justamente el calendario de actividades. ¿Dónde lo encontramos, este calendario? Lo encontramos en el menú, en el bloque de actividades. Es el elemento que se llama solo calendario. ¿De acuerdo? Este calendario es el calendario de actividades al que estamos haciendo referencia. Aquí tenéis en esta captura un ejemplo de lo que es el calendario de actividades. En el calendario de actividades vemos elementos, este tipo de elementos que estamos viendo aquí. Podemos ver reuniones, llamadas y tareas. De la parte de atención directa podemos ver sesiones y seguimientos. Y también podemos visualizar la parte del calendario laboral, que lo veremos ahora un poquito a posteriori de acabar de hablar del calendario de actividades. En el calendario de actividades, como digo, podemos ver pintados estos registros tipo que tenemos aquí y no otros. Solo son estos de aquí. Pero, ¿qué podemos configurar y cómo podemos adaptar a nuestro gusto al calendario? Tenemos una opción de configuración donde tenemos una serie de opciones que podemos configurar, personalizar nuestro calendario. Ahora en la demo veremos cómo, quitando y poniendo algunas, cómo cambia el aspecto del calendario. Y principalmente los elementos que se incluyen en el calendario, como decíamos, las reuniones, las llamadas, las tareas, vienen con un color predefinido, ¿de acuerdo? Y estos son la forma visual en la que quedarían destacados cada uno de los elementos. Y disculpar que he tocado un botoncito que no tocaba. Una funcionalidad que le permitirá a Laura, como veremos, ver de su equipo de trabajo es utilizar el calendario compartido. ¿Qué significa utilizar el calendario compartido? Significa que de las vistas que tienes en la parte superior del calendario hay 3 botoncitos que te activan la vista compartida, que lo que significa es que vas a poder, aparte de ver tu propio calendario, incluyendo otros usuarios del CRM en esta lista que estoy destacando, vas a poder ver o de forma solapada o de forma individual los calendarios de las diferentes personas para poder ver qué seguimientos puede tener otro compañero, qué reuniones puede tener agendadas, así como la jornada laboral teórica que podrían tener. ¿Vale? Esto lo vamos a ver también ahora en capturas y después en la demo. La parte de configuración, hay un checkbox que después activaremos y desactivaremos, que lo que nos permite es controlar este solapamiento que os decía. Si no lo tenemos activado, este checkbox, veremos si incluimos a 3 personas como calendario compartido, todas sus reuniones y llamadas, etcétera, que pueden tener el calendario, quedan una encima de la otra, ¿de acuerdo? A veces nos puede interesar hacer esto, solapar las jornadas o solapar las reuniones, etcétera. Pero a veces esto puede ser un poco caótico y nos puede interesar ver los calendarios uno encima del otro por separado, ¿de acuerdo? Entonces, forma de controlar esto es con esta opción de configuración en el calendario. ¿Qué puede hacer el calendario de actividades? ¿Qué se permite, qué podemos hacer externamente? Por si queremos trabajar con nuestro Outlook o nuestro Google Calendar. En este dibujito, en este esquema que os presento aquí que os doy aquí en la presentación, intento explicaros un poco las limitaciones que tiene dar respuesta a esto. Es cómo hago que mi calendario de actividades en el CRM yo lo pueda gestionar en el Google Calendar. Entonces, la palabra no es gestionar, porque solo se permite tener una visualización de solo lectura. Podemos configurar el calendario del CRM, que ahora veremos cómo, para llevarlo dentro de un Outlook o un Google Calendar y de esta forma en Google Calendar o Outlook ver los seguimientos, las reuniones, las llamadas que tengas, etcétera,
pero solo en modo lectura. Solo se permite ver. Lo que no se permite es que desde Outlook o Google Calendar tú puedas modificar estos registros porque esto no vuelve al CRM, no se modifica la información. ¿De acuerdo? La información solo tiene una única dirección, es lo que hagas en el CRM, puedes visualizarlo en una aplicación externa, pero solo es una sincronización, como decimos, unidireccional. Solo es del CRM hacia afuera, no de hacia afuera al CRM. ¿Cómo configuramos esto? Sin entrar en más detalle, sí que quería dejar esta captura para explicarlo brevemente, ¿eh? Cada uno de nosotros en nuestro perfil del CRM tiene una sección en el perfil que es opciones de calendario. Poniendo una clave que nos debemos inventar, una clave se refiere a algo, un patrón cualquiera, unos textos, unos puntos, unos números, etcétera, un password, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier cosa. Una vez has informado este valor de aquí, los enlaces de abajo de esta configuración se alimentan de este código, ¿de acuerdo? Y esto es lo que permite que tengas un enlace tipo iCal, que es lo que te va a permitir en Google Calendar o Outlook importar este calendario para visualizarlo. Hemos visto el calendario de actividades y ahora vamos a entender qué es y qué nos permite hacer el calendario laboral. Porque el calendario laboral empieza con algo que propiamente no parece un calendario. El calendario laboral lo que pretende, lo que quiere resolver es el registro de la jornada teórica de cada una de nosotros. Y si hemos informado al calendario laboral de nuestra jornada laboral, pues para este año, nosotros y todo el resto del equipo, una vez que en el módulo calendario laboral tenemos esta información, lo que va a pasar es que si el calendario de actividades tenemos activado que se permita ver los registros de tipo calendario laboral, ¿de acuerdo? A Laura esto le facilita mucho la vida porque de forma automática está viendo que ella misma, que es el primer calendario, tiene esta semana, pues resulta esta jornada. Resulta que ella el jueves y el viernes no trabaja. Y el martes y el miércoles tiene vacaciones. Y una persona de su equipo, pues resulta que el lunes tiene este horario, el martes tiene este horario y resulta que el miércoles, jueves y el viernes tiene vacaciones. Así como la tercera persona de su equipo, que puede ver que el miércoles tiene vacaciones. Esta vista del calendario, que es el calendario de actividades que ahora veremos, es lo que decíamos al principio que le permite a Laura, de un vistazo, ver si puede agendar a alguna persona de su equipo alguna llamada, algún seguimiento o lo que fuera. De alguna forma, la gestión del calendario laboral la puede estar haciendo las compañeras del departamento de personas. Teniendo esa información en el módulo calendario laboral, como hemos visto, nos permite a nosotras visualizar con el calendario compartido la jornada de cada una de las personas que nos interese del equipo. Y vamos a hacerlo esto porque aquí sí que seguro que se agradece mucho. Vamos a hacer una pequeña demostración de este segundo bloque. ¿Qué hemos visto en este segundo bloque? Hemos visto, voy al bloque de actividades, hemos visto el calendario. ¿De acuerdo? Este es el calendario de actividades al que nos hacemos referencia en este segundo bloque todo el rato. Es el calendario de alguna forma el principal, ¿sí? El calendario más propiamente como calendario que podríamos pensar, nuestro calendario. La parte de configuración que decíamos, si tú quieres visualizar esto en una herramienta externa, la tienes en tu perfil del usuario. Aquí en la parte del perfil del usuario, si lo abro en otra pestañita, la configuración que tú debes hacer en tu perfil del usuario para hacer esta visualización externa, la tienes en la parte de avanzado. Esta sección de opciones de calendario es donde tú debes configurar tu calendario para permitirte externamente visualizarlo en otra herramienta, Outlook o Google Calendar principalmente. Y lo que vas a utilizar es el enlace iCal, ¿de acuerdo? Y aquí tienes que poner cualquier cosa
que sea un código único, ¿de acuerdo? Que necesita este enlace para generarse. Y aquí es el enlace que necesitas, ¿de acuerdo? Cierro esta pestañita. Esa es la parte más de conexión, de cómo necesito configurarlo. Lo que me interesa es que entendamos que cada perfil, cada usuario hace esta configuración independientemente en su propio perfil, ¿de acuerdo? Una vez hemos visto eso, aquí lo que estamos viendo es, imaginémonos a la propia Laura que está viendo su disponibilidad. Cuando hacemos uso de ver los calendarios de otras personas, hemos de hacer un clic en alguno de estos botoncitos de aquí, ¿vale? Que son lo que podríamos decir el calendario compartido. Queremos ver la vista de día compartido, mes compartido o semana compartida. Supongamos que queremos ver semana compartida, hago clic en este botoncito y aquí estamos viendo el calendario superpuesto, ¿de acuerdo? El CRM se acuerda de las últimas personas que has puesto en la lista, con lo cual yo ahora cuando hago clic en esta lista, lo que estoy viendo es que yo, la última vez que utilicé esta lista de usuarios, estaba yo mismo, el usuario ficticio María y el usuario ficticio Miriam. Estoy viendo el calendario compartido de estas personas. Esto es interesante porque cuando pongas a las personas de tu equipo, las personas que más te interesa ver la disponibilidad, se van a quedar aquí almacenadas, ¿de acuerdo? Es un dato que no vas a tener que estar poniendo continuamente. Lo vemos superpuesto, pero este es el check que os decía en la parte de configuración. Hacemos un clic. Si marcamos esta casillita de aquí, vamos a ver los calendarios separados, porque en algunos momentos nos va a interesar verlo junto, en algunos momentos nos va a interesar verlo separado. Separado, pues estás viendo tu propio calendario el primero, el segundo el de María y el tercero el de la tercera persona que teníamos en la lista. Y de esta forma, pues puedes controlar qué tiene cada una de las personas en el equipo y puedes ver cómo crear nuevas reuniones, nuevas llamadas, nuevas tareas. Aquí destacar el punto de que las reuniones, cuando queremos que sean recurrentes, las hemos de crear directamente haciendo clic en el calendario, ¿de acuerdo? Esta es la única forma, es como un hack, una cosa que está explicada en la wiki, pero muchas veces queda como oculta y no se entiende bien. Solo haciendo un clic en el calendario de actividades es cuando tienes la posibilidad de que las reuniones sean recurrentes. ¿De acuerdo? Porque si cancelo en esta ventanita y hiciéramos clic en programar una reunión con la opción de la acción de la izquierda, creamos una reunión normal, pero no hay posibilidad de crear recurrencia. ¿De acuerdo? Comento esto porque es una de las consultas que a veces, cuando estamos más en la operativa del día a día, nos pueden despistar, ¿de acuerdo? Esto es porque, vuelvo a decir, en actividades en calendario, si yo con el ratoncito hago un clic en el propio calendario, puedo crear dos tipos de registros, o reuniones o llamadas, solo. Pero en las acciones de todos los elementos que yo puedo crear del calendario son más diversos. Puedo crear también sesiones, seguimientos, ¿de acuerdo? Puedo crear otros elementos. Pero cuando haga clic en alguna de estas opciones de la izquierda, me voy a ir al módulo propiamente de cada una de ellas. Si hago clic en crear sesión, hago un salto y me voy del calendario al módulo sesiones directamente, ¿de acuerdo? Para volver al calendario, pues tendría que clicar en ver calendario. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es lo que os quería enseñar aquí en la demo. Volvemos a la presentación y vuelvo a hacer esto. Entramos en el tercer bloque. En el tercer bloque donde vamos a ver los calendarios de reservas y de plazas, que también van muy de la mano. De hecho, plazas es un tipo de reserva específico, ¿de acuerdo? Pero tienen sus calendarios porque tienen sus necesidades diferentes de visualización, ¿de acuerdo? Y para ello hemos creado pues, un calendario de reservas en el que tienes una operativa para hacer cuando principalmente te estás enfrentando a una reserva, pero plazas era un tipo de reserva muy singular que ha requerido crear un calendario diferente. Un calendario que, como veremos,
pues ayuda mucho a esas personas que hagáis uso de la gestión de las plazas en vuestros centros. ¿Dónde encontramos estos calendarios? Estos calendarios, a diferencia de los que hemos visto en el bloque 2, que los teníamos en el módulo actividades, estos calendarios los encontramos en el bloque de reservas. Tenemos aquí el calendario de reservas y el calendario de plazas. Si hacemos clic en el calendario de reservas, vemos aquí un ejemplo en el que ya estamos filtrando por dos recursos determinados, furgoneta 2 y furgoneta 1. Aquí arriba, en la parte superior del calendario, podemos incorporar uno o más recursos de los que nos interesa controlar su calendario y su disponibilidad. Tenemos las diferentes vistas que le podemos dar a este calendario, tipo mes, tipo semana, tipo día, lista móvil, etcétera, ¿sí? Las diferentes listas. Y tenemos aquí un botón interesante que es como ver la cara, como ver la moneda, las dos caras de la moneda, ¿de acuerdo? Por un lado, te puede interesar ver la disponibilidad de los recursos, es lo que estamos viendo aquí. Aquí es lo que estamos viendo es los espacios en los que no está ocupado el recurso. Porque si hacemos clic en mostrar reservas, lo que vemos es los espacios que sí tienen ocupados, ¿de acuerdo? Entonces, según cómo, te va a interesar o te va a resolver mejor lo que necesitas hacer, una vista o la otra, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es que de estos dos recursos que tenemos aquí arriba en el filtro, furgoneta 1 y furgoneta 2, en la semana que estamos, solo la furgoneta 2 tiene una reserva en este bloque temporal de 11 a 12, el jueves. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el calendario de plazas? Es la parte de la gestión residencial que, junto con el calendario, otros módulos resuelven. El calendario de plazas, como os decía, nos llevó a hacer otro tipo de calendario porque tiene unas necesidades muy particulares. Cuando creamos una plaza, hay toda una serie de información que necesitáis de base diferenciar para cada una de las plazas, como puede ser el género de las personas que se pueden alojar, el tipo de plaza, el tipo de usuario, etcétera, ¿de acuerdo? O el centro mismo donde está ubicada la plaza. Estos filtros ya son particulares para el calendario de plazas y la información, cuando creamos un recurso tipo plaza, es toda esta información que de base se visualiza y te permite registrar el CRM, en la que tú puedes registrar pues, el género de la plaza, el tipo de usuario al que está destinado, el centro, etcétera. ¿De acuerdo? Toda esta información, como es particular de cada una de las plazas, su calendario nos permite hacer filtro. El filtro lo haríamos por el símbolo del embudo que tenemos aquí arriba. Y de una vista completa, el formulario de plazas lo que nos muestra es una forma muy visual de ver qué plazas tenemos libres y qué plazas tenemos ocupadas. Ocupadas, estás viendo el 0 y libres, estás viendo este número 3 en este ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso que a Rosa, que lo estamos viendo aquí, este era el ejemplo que poníamos para la persona que gestiona en la entidad este tipo de recursos, las plazas de los centros, va a resultar de mucha ayuda hacer uso de este calendario. ¿De acuerdo? No así a Laura. A Laura seguramente no entrará nunca a ver estos recursos, porque la persona que se encarga de ello, pues en la entidad de ejemplo que estamos poniendo, es Rosa. Vamos a ir a ver también esta demostración del bloque 3, que es interesante. Salto al CRM. Como os decía, estos calendarios los encontramos en el bloque de reservas, calendario de reservas y calendario de plazas. Hago clic en calendario de reservas y lo que estamos viendo es justamente el ejemplo que teníamos en la captura, ¿de acuerdo? Porque así es justo la demo que había preparado. Y lo que podemos modificar, por ejemplo, lo que veíamos es las vistas, ¿de acuerdo? Puedes decir si la quieres ver mensualmente, si la quieres ver semanalmente, ¿sí? Aparte de esto,
lo que es la curiosidad o la funcionalidad un poco específica en este calendario es verla, una cara o la otra, como decíamos, de los recursos. Puedes ver, ahora estamos viendo las reservas que tienen los dos recursos que hemos puesto y si fuéramos poniendo, tenemos más recursos, los podemos ir añadiendo, ¿de acuerdo? Según necesitemos. Pues de los dos recursos que tenemos aquí arriba, pues resulta que esta semana solo hay uno de ellos que tiene una reserva. Y si quiero ver la misma cosa, pero pensando en la disponibilidad que tengo de estos recursos, puedo ver todos los espacios que aún puedo reservarles. Y el único bloque que no puedo reservar es el que ya existe una reserva para el recurso furgoneta 1. Vale, esto es lo principal que quería mostraros de los recursos. Y ahora hacemos un salto a lo que es el calendario de plazas. El calendario de plazas, lo interesante es lo mismo. Hay diferentes vistas, la que muchas veces va a ayudar más o va a ser más del día a día es la del mes, la que os permita ver con más amplitud los días. Y aquí lo que estamos viendo es que si yo me posiciono, pongo el ratoncito encima de algún día, me está informando de las dos reservas que ya existen y me habla de las plazas de todas las plazas que tienen reservas. Porque los filtros en este calendario los aplico de esta forma. Puedo filtrar por el centro, puedo filtrar por los datos propios con los que ya he configurado las plazas, para indicar su género, para indicar el tipo de plaza o el tipo de usuario que se le permite utilizar la plaza. Aplicando estos filtros, pues restringiría y filtraría más estas plazas. Ahora me está mostrando todas las que estén en este CRM están creadas, que son en concreto pues 3 plazas. Los días que tengo 3 plazas libres significa que no hay ninguna reserva. Saltamos a la presentación. Y, vale, pues estas dos preguntas que os decía al principio, si he hecho un poquito bien mi explicación, aquí ya la respuesta pienso que es fácil. Tengo alguna llamada planificada para hoy. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cuál sería el elemento que nos ayudaría a resolver esto fácilmente? Pues en este caso es crear un dashlet en la página de inicio de tu usuario de mis llamadas, las llamadas que tengo asignadas a mi usuario. Y la segunda pregunta es, ¿qué disponibilidad tienen esta semana el resto de mi equipo? La forma de dar una respuesta fácil, ágil a esto, nos va a ayudar mucho el calendario compartido. Hacer uso de las vistas de calendario compartido, incluyendo los usuarios en la lista que nos interese ver, que son las personas que, en este caso, de tu equipo. Y con esto finalizamos la sesión. Y ahora sí hay